Un cordial saludo y bienvenidos a este canal Matemática desde Cero. En esta entrega nosotros vamos a trabajar una parte muy importante de lo que es la lógica simbólica, que es la proposición. La proposición es la piedra angular de lo que es la lógica simbólica debido a que es el principal elemento que construye los argumentos. Un argumento es la sucesión de proposiciones conectadas con una conclusión. Entonces, solamente se puede hacer razonamiento con argumentos. Y si la proposición es como una de las células de ese concepto, entonces ahí subyace su gran importancia. Una proposición es un enunciado que puede ser verdadero o puede ser falso, pero no puede tener ambas condiciones a la vez. Bien, entonces, ¿qué significa esto? La proposición es un elemento que, así como se trabaja la lógica simbólica, influye en la programación, porque el computador utiliza el valor booleano de un argumento para hacer los cálculos, para hacer cálculos a la velocidad de la luz. Por ejemplo, cuando usted tiene un byte que tiene 8 bits, para hacer la letra, por ejemplo, A, ¿qué va a suceder con la letra A? Que solamente se van a activar si ustedes tienen 8 bits. Aquí hay 6, 7 y 8. Si nosotros vamos a utilizar la letra, la computadora va a utilizar la letra A con un pulso eléctrico, solamente lo que cumplan con la condición para que se imprima la letra A son los únicos que se van a encender. Entonces, eso de el verdadero o falso en la programación se utiliza para activar los bits cuando la computadora envía esos pulsos eléctricos, pero también lo podemos utilizar la lógica simbólica en la construcción de textos en el área jurídica. Esa es la conexión que tiene el área jurídica con la lógica matemática y con la lógica simbólica, la creación de argumentos, ¿no? Entonces, una proposición es un enunciado que puede ser verdadero, puede ser falso, pero no puede tener ambas condiciones a la vez. ¿Qué significa esto? Que no puede ser una oración interrogativa. Cuando la oración es interrogativa, nosotros no podemos asignarle un valor de verdad per se a ese enunciado. ¿Me doy a entender? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de una proposición para que con los ejemplos nosotros podamos tener un mejor entendimiento. Vemos que, por ejemplo, el sol salió hoy. Es un enunciado que se le puede asignar, que nosotros podemos asignar un valor de verdad porque es claro y evidente. En cursos anteriores ya yo había definido lo que es una axioma. Una axioma es un enunciado que es tan claro y tan evidente que no necesita ser demostrado. Entonces, si nosotros decimos la oración, el sol salió hoy, ya vemos que le podemos asignar una, una condición de verdad. Por ejemplo, este ejemplo número 2, el sol saldrá mañana, es un ejemplo que trae mucho debate, que crea mucha controversia dentro del curso de los estudiantes. Nosotros decimos, los estudiantes me dicen a mí, lo que me refutan a mí, esa respuesta que yo le pongo cuando nosotros decimos que el sol saldrá mañana, el estudiante dice, no, profesor, pero ya el 99.9% o todos los estudiantes veremos que el sol saldrá mañana. Bueno, pero no tiene la condición. Para tener la condición de verdad, el sol tiene que salir mañana. Tenemos que esperar que el sol salga para que sea una proposición. ¿Me doy a entender? Entonces, es muy controversial esa pregunta. A mí me gusta ponerle los exámenes y ahí los estudiantes ahí generan una discusión muy interesante. Entonces vamos a ver el número 3. 1 más 2 es igual a 6. Miren, aunque sabemos que evidentemente 1 más 2 es igual a 6, muchos estudiantes se equivocan y dicen, bueno, eso es falso, eso no es una proposición. Bueno, pues déjenme decirles que eso sí es una proposición. 1 más 2 es igual a 6. Vemos que evidentemente es una proposición, pero es falsa. Porque las proposiciones pueden ser falsas o pueden ser verdaderas. En informática, el verdadero o lo válido es 1 y lo inválido es 0. ¿Me doy a entender? Lo no válido. Entonces, vemos que aquí tenemos 1 más 2 igual a 6. Es una proposición falsa. Tienen que tomar en cuenta que aunque sea falsa es una proposición. Vemos el caso número 4. 1 más x igual a 8. No puede ser una proposición porque no se le puede asignar un valor de verdad de manera inmediata. Siempre piensen en el computador. ¿Puede un computador reconocer eso como como un enunciado válido? Bueno, no, porque para saber el valor de x tenemos que hacer un proceso intelectual. Bien, entonces no se le puede asignar de manera directa si es una proposición o no. Entonces, ¿qué sucede? Si yo digo, por ejemplo, algo que sí es una proposición, que también es un gancho de los exámenes, es cuando yo digo, las proposiciones siempre se ponen con una entre comillas, no entre apóstrofes, pero ¿qué sucede?
que cuando se pone, que yo aquí no la tengo entre apóstrofes, la proposición es porque nosotros no sabemos si es una proposición, nosotros en esta práctica lo estamos determinando, si es una proposición o no. Cuando es una proposición, la ponemos entre apóstrofes. Entonces, si tenemos, por ejemplo, vamos a hacer una proposición, 1 más x es igual a 8. ¿Qué sucede en este caso? Aquí, 1 más x es igual a 8, sería una proposición. Si yo digo 1 más x igual a 8, es una ecuación. Si vemos, si tomamos en cuenta que la definición de ecuación es una igualdad que tiene variables o una igualdad con incógnita, esa es la definición de ecuación. Entonces aquí vemos que esto sí es una proposición que es verdadera. ¿Estamos de acuerdo? Que es distinto a este enunciado que nosotros tenemos aquí. ¿Me doy a entender? Entonces, vamos ahora con el ejemplo número 5. Mañana será jueves. Sí es una proposición. Por ejemplo, hoy es viernes. El día de hoy en el que estoy grabando este video es viernes. Entonces, mañana será jueves es una proposición que es falsa, porque ya les he dicho que este video lo estoy grabando un día viernes, por ejemplo, y la clase que estoy dando la doy los viernes, de manera que ya todo el estudiante, al saber, al tener el concepto de que el día que estamos hoy, ya sabemos el día que será mañana, por lo tanto es válido que ese enunciado sea una proposición. ¿Me doy a entender? Entonces, mañana será jueves. Si yo le hago una pregunta a ustedes, ¿será mañana jueves? Ahí ese enunciado no es una proposición. Me doy a entender porque es un enunciado que es una oración interrogativa. Bien, o una pregunta, como le dicen los estudiantes de una manera más coloquial. Y cuando nosotros hablamos sal del aula, tampoco puede ser una proposición porque eso depende de la voluntad de la persona a la que yo le estoy haciendo esa oración imperativa, como le dicen los muchachos, un mandato. Entonces, como es un mandato, el valor de verdad va a depender de la voluntad de otra gente y no está expreso de una manera axiomática, que sería de una forma irrefutable, ¿no? Entonces, no es una proposición. Luego vamos a hacer una pequeña práctica de curso para que ustedes puedan desarrollar el concepto que yo acabo de darles. Otro aspecto muy importante que vamos a tratar en este vídeo son las proposiciones. Bueno, me queda este ejemplo. Miren, aquí tenemos el ejemplo x es igual a 1 menos 2. Bueno, ya aquí sí tenemos un enunciado. Esto sí es una proposición a diferencia de esto, porque ya aquí nosotros estamos dando un valor de x, donde es evidente que ese valor de x va a ser igual a menos 1. Bien, mucho gancho para el examen. Aquí nosotros vemos que las proposiciones adquieren, las proposiciones cuando lo vamos a trabajar con las tablas de verdad y para realizar los argumentos, no vamos a escribir toda esa estructura literaria, sino que las proposiciones se simbolizan con estas letras del alfabeto, con la P, con la Q, la R y la S por convención, ¿no? Se utilizan letras que no son las últimas letras del alfabeto, así como las ecuaciones utilizan las últimas letras del alfabeto, las proposiciones utilizan este tipo de letras por convención. De manera que eso nos va a ayudar más adelante en la lógica simbólica. Bien. Entonces, vamos a ver lo que son las proposiciones compuestas. Vamos a trabajar las primeras dos proposiciones compuestas, que son las que más se utilizan o son utilizadas, no las que más se utilizan, son importantes en la elaboración de una aplicación o el desarrollo o la aplicación con un lenguaje de programación cualquiera. Bien, recuerden que nosotros estamos trabajando la lógica simbólica orientada para los estudiantes de ingeniería informática. Entonces, vamos a ver la proposición compuesta. Por eso elaboré ejemplos de desarrollo de una aplicación. Bien, una proposición compuesta es la concurrencia de dos proposiciones simples interconectadas por un conector lógico. El tipo de conector lógico va a determinar el tipo de proposición compuesta que será. Por ejemplo, si nosotros tenemos la proposición compuesta, por ejemplo, tenemos dos proposiciones simples. Recuerden, si nosotros tenemos una proposición compuesta conectada con una proposición simple, ya eso se convierte más en un argumento. La proposición compuesta son una proposición simple, la cual tiene un valor booleano, verdadero o falso. Obligatoriamente tiene que tener una condición de verdad. Y otra proposición simple. Bien, entonces, si nosotros tenemos dos proposiciones simples que están conectadas con una Y, entonces esa proposición compuesta se convierte en una conjunción. Cuando nosotros tenemos una conjunción, tenemos que tomar en cuenta que la conjunción solamente es verdadera si las dos proposiciones simples, si las dos son ambas verdaderas. Solamente es válida la oración si las dos proposiciones simples que la componen son verdaderas. ¿Qué significa esto? Vamos a ver. Aquí, si nosotros tenemos
si nosotros tenemos, vamos a hacer un ejemplo con Joe Biden y Donald Trump. Por ejemplo, hoy que estamos a 24 de septiembre, ya sabemos que Joe Biden es el presidente estadounidense. Vamos a poner con la letra P la oración o el enunciado. Esto lo podemos utilizar. Ahora vamos a hacer otra proposición para que la interconectemos y ustedes vean, puedan desarrollar el concepto de lo que yo estoy hablando. Por ejemplo, vamos a poner otro color. Vamos a poner un colorcito verde. Y si nosotros decimos, por ejemplo, que vamos a decir con una Q, nosotros decimos que Donald Trump es el presidente actual de los Estados Unidos, ya de manera evidente sabemos que la condición de verdad de este enunciado es falso y la condición de verdad de este enunciado es verdadero. Ahora, si nosotros, imagínense que pegamos esta oración con una I y decimos, Joe Biden ganó las elecciones y Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos, esa conjunción no es válida. No es que es falsa, es que no es válido, como diríamos en informática. En lógica simbólica decimos que el resultado total de toda esta oración unida es falsa. ¿Me doy a entender? Porque si Joe Biden ganó las elecciones de los Estados Unidos, entonces Donald Trump no puede ser el presidente de los Estados Unidos. ¿Me doy a entender? Entonces, esta tabla de verdad, aquí cuando vemos la tabla de verdad, tenemos que olvidarnos que P es la que yo seleccioné. No podemos trabajar con la P que yo seleccione. Aquí vamos a asumir que P es cualquier proposición y Q es otra cualquier proposición. Entonces, cuando la tabla de verdad, lo que significa son todas las combinaciones posibles que yo puedo tener. Si yo tengo un primer enunciado que es verdadero y una segunda proposición que es verdadera, entonces el resultado va a ser una oración que va a ser verdadera o va a ser válida. Utilizo la palabra válida cuando veamos el ejemplo de la creación de una aplicación. Ustedes van a ver por qué digo la palabra válida. Por ejemplo, si aquí nosotros tenemos que una proposición es verdadera y la segunda proposición es falsa, entonces la oración es falsa. Si la primera es falsa y la segunda es verdadera, aquí vemos que es falso todo. O sea, y cuando las dos son falsas, no hay tutía y es falso ya por default, ¿no? Entonces, no por default, aquí nada es obvio. Todo tenemos que analizarlo de manera minuciosa. Entonces, yo que estoy protestando contra Macarrulla, que tengo toda esta capacidad intelectual, no puedo conseguir un nombramiento en el gobierno como un profesor de primaria. Bien, el Estado Dominicano me dice a mí que yo soy una escoria, que yo tengo que apartarme de la sociedad porque dura mucho tiempo sin producir, etc. Le caigo mal a Leonel o a Danilo o al estúpido este del Binario que es que está gobernando. Entonces, vemos que esta tabla de verdad, ¿qué es lo que significa una tabla de verdad para una proposición compuesta? Todas las condiciones posibles que se pueden combinar dos proposiciones. Vamos a seguir hacia adelante, señores, y vamos a trabajar lo que es la disyunción. La disyunción. ¿Qué pasa con la disyunción? La disyunción es una proposición compuesta. Se le llama disyunción cuando está interconectada con una O. Vamos a ver la diferencia tajante que tiene la oración cuando en vez de tener una I, por eso es que es importante en el derecho, la matemática simbólica, cuando la lógica simbólica, podríamos decir, cuando tenemos una I en vez de una O, ya aquí hay una condición mutuamente excluyente. Aunque la disyunción no subyace que es lo mutuamente excluyente, pero aquí hay otro juego de palabras que lo vamos a analizar ahora. Miren, si yo digo que Joe Biden ganó las elecciones de los Estados Unidos, eso sabemos ya por voz popular que es verdadero, y es evidente que Donald Trump, si yo le digo a ustedes, Donald Trump es el presidente actual de los Estados Unidos, es una oración falsa, vamos a leer la oración completa. Joe Biden ganó las elecciones de los Estados Unidos o Donald Trump es el presidente de la República. ¿Qué va a suceder en este caso? Que es una oración que es verdadera. Porque o hay una condición o hay otra condición. Entonces, una disyunción solamente es falsa cuando las dos proposiciones son falsas. Si hay una verdadera y una falsa, la disyunción es válida o es verdadera. Bien, entonces, vamos a borrar esto. Wow. Entonces, en vez de el valor de verdad tener un valor falso, ya aquí tenemos una oración con un valor de verdad verdadero o con un valor booleano de verdadero. Recuerden el valor booleano, esto es 1, esto es 0 en informática y esto es 1 en informática. Bien, entonces ahí ya es válido y el programa funcionaría. Vamos a hacer un programa más adelante para que ustedes vean. Entonces, vemos que la diferencia, una conjunción es cuando la oración o cuando las dos proposiciones están interconectadas con una I. Cuando estamos interconectando las dos proposiciones con una O se le llama disyunción, pero no es disyunción, se le llama disyunción inclusiva.
siempre que nosotros trabajemos una disyunción inclusiva, no le vamos a poner el apellido. Cuando trabajamos disyunción y no mencionamos la palabra inclusiva, ya sabemos que es una disyunción inclusiva, porque hay otro tipo de disyunción que siempre debemos mencionarla, que es la disyunción exclusiva. Bien, entonces, seguimos. Aquí vamos a ver, vamos a seguir avanzando. Simbólicamente, ¿cuál es el símbolo? Bueno, el de la disyunción, cuando nosotros conectamos con una I, el símbolo de la I es como un asunto así, como un sombrerito de lo que usan los chinos, ¿no? Los orientales. Y cuando es una O, es un símbolo que se parece a la V. Se parece a la V, porque cuando en computadora no podemos escribirlo como una V, ¿no? Pero vamos a llamarle V. No es correcto hacerlo, pero vamos a decir que se parece a la V. Bien. Entonces, simbólicamente, la primera oración, Joe Biden fue electo presidente estadounidense, sería la P, y Donald Trump es presidente estadounidense, sería la Q. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí sería el símbolo de toda esa parte literaria. Si nosotros decimos Joe Biden es el presidente electo por los Estados Unidos, sería una P, y el símbolo con un asunto que se parece a la U. O Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos actual. Y esa sería la forma simbólica, para no tener que escribir todas esas letras, porque cuando estemos trabajando la tabla de verdad, ustedes verán que no se puede escribir tanto, porque tenemos que asignarle un valor que represente todas esas letras y seguir avanzando de manera directa, de manera ágil, ¿no? Entonces, vamos ahora a trabajar lo que es la tabla de verdad. ¿Qué pasa? Que la disyunción solamente es falsa si las dos proposiciones simples que la componen son falsas. Por lo tanto, si tenemos una condición que es verdadera y la otra verdadera, es evidente que va a ser verdadero. Si, como vimos que había una verdadera y otra falsa, esta es verdadera. Y si cambiamos el orden de los enunciados o de las proposiciones, como quiera será verdadera. Solamente será falsa si las dos proposiciones que la componen es falsa. Bien, ya es importante esta clase para que ustedes sepan cuál es el verdadero sentido de la tabla de verdad. Si la tabla de verdad es combinarlas todas. Es como un esquema para que ustedes vean todas las combinaciones. Pero con esta botellita que yo le pongo aquí, la botellita en República Dominicana es como memorización, ¿no? Con esta memorización que nosotros tenemos, yo creo que no es necesario. Eso hace que no sea necesaria la tabla, ¿no? Entonces, vemos que vamos a ver ahora en el lenguaje de consulta SQL cómo se utiliza la conjunción y la disyunción para hacer un lenguaje de programación. La O es OR y la I es AND. Bien, entonces, en el lenguaje de consulta, nosotros para condicionar la consulta utilizamos la conjunción y la disyunción, pero vamos a hacer un ejemplo un poquito más práctico. Bien, aquí nosotros vemos, por ejemplo, si yo quiero hacer una consulta, seleccionar from la tabla que se llama Customers, algo que vive en el estado de California y en la ciudad de Hollywood. O sea, tiene que, hay que cumplirse las dos condiciones. Que esté en el estado de California y que esté en Hollywood. Si está en el estado de California y está en Sacramento, no se selecciona el dato que se va a sacar de la tabla. ¿Me doy a entender? Entonces, como se necesita obligatoriamente que se cumplan las dos condiciones, el conector lógico que tengo que utilizar para el lenguaje de consulta es la I. Ahora, si a mí me dicen una pregunta en el lenguaje de consulta que yo quiero seleccionar un ciudadano que viva en el estado de Nueva York y otro que vive en el estado de Washington, aquí ya no tiene que vivir en los dos estados. Si vive en Nueva York, lo seleccionamos. Si vive en Washington, lo seleccionamos. Si es residente en los dos lugares, también se selecciona. Ahora, si no vive en ninguno de los dos lugares, o sea, si las dos proposiciones son falsas, ya no se selecciona el asunto. Me doy a entender cómo influye lo que es una conjunción y lo que es una disyunción en el lenguaje de consulta, en la programación y en la computación. Espero que eso quede claro. Si te está gustando el vídeo y puedes entender lo que es la lógica simbólica, suscríbete a mi canal y compártelo. Yo no tengo lo suficiente ingreso por ahora porque me estoy dedicando de lleno a todo lo que es la elaboración de cursos de matemática. Necesito el apoyo en Patreon, necesito el apoyo en YouTube, los views, los likes, propagarlo, compartirlo. Todo eso es importante. Apoyen mi canal. Compártanlo con los niños que están en las escuelas, en la parte secundaria, como en República Dominicana se le dice el bachillerato, etcétera, ¿no? Aquí vemos un ejemplo cuando se utiliza el lenguaje de consulta, cuando debo utilizar la OR, cuando yo puedo seleccionar uno que cumpla con una de dos condiciones. ¿Me doy a entender? Entonces, aquí vamos a ver en la elaboración de una aplicación utilizando el lenguaje de Java. Si yo quiero, por ejemplo, hacer una programación, si yo quiero programar una máquina que apruebe el pase de una persona que sea mayor de edad y que tenga 1,000 pesos para poder entrar a la discoteca, entonces, si tienen que cumplir esas dos condiciones, el conector lógico que tenemos que utilizar es la I.
¿Por qué? Porque las dos tienen que ser válidas. Entonces, como la conjunción solamente es verdadera si las dos son verdaderas, entonces ahí se utiliza la I. ¿Me doy a entender? Entonces aquí yo vengo, utilizo otra proposición compuesta que es la condicional, que la vamos a analizar más adelante, el if y el else, el sí y el entonces. Eso es una condicional que también es una proposición compuesta, pero continúan siguiendo este canal que la vamos a analizar más adelante. Bien, entonces la persona cuando introduce los datos dice que tiene 18 años y el dinero que tiene son 1.100 pesos en los bolsillos, entonces la persona puede entrar. Es válido, entonces la máquina le da el pase. Ahora, ustedes se imaginan que en vez de tener esa I, nosotros hubiésemos hecho lo siguiente, aquí le ponemos el símbolo OR. Entonces la persona, si tiene 17 años, eso es inválido, pero como tiene los 1.100 pesos va a entrar. Entonces ahí se viola el reglamento que nosotros teníamos establecido para realizar el programa. ¿Me doy a entender? ¿Cómo nosotros tenemos que tener en consideración el tipo de proposición compuesta que debemos utilizar para la elaboración de un programa en la computación? Bien, entonces vamos a ver otro ejemplo donde el que se tiene que utilizar en vez de la I, tiene que utilizarse la OR. Por ejemplo, si nosotros tenemos un mecanismo que solamente deja pasar a las personas si cumplen con una de dos condiciones. Si la persona es docente y si la persona es estudiante, ¿qué sucede? La persona va a poder entrar al recinto. Ahora, si viene un muchacho que no es docente, pero sí es estudiante, puede entrar al recinto. Me doy a entender. Si en vez de una OR tuviera la I, solamente entrarían al recinto las personas que son estudiantes y que también sean docentes. Porque si es estudiante solamente y es docente y no es docente, entonces no va a poder entrar al recinto y no va a servir el mecanismo que nosotros estamos computarizando para que sea más viable para el uso de la civilización y de las personas, de los usuarios. Bien. Entonces, por lo tanto, la condición o el conectivo o el conector lógico que tenemos que utilizar es el OR. ¿Me doy a entender? Entonces, si la persona es docente y no es estudiante, también puede entrar al recinto. Pero ¿qué pasa? Que si la persona es docente y también es estudiante, también entra al recinto. De manera que nosotros ahí vemos cuál es la aplicación de la lógica simbólica en la programación. Si te gustó el video, comparte, dale like, suscríbete. Y ya ustedes saben, Dios les bendiga, manténganse saludables, tiren para adelante, síganme y vamos a seguir elaborando este tipo de contenido educativo. Bien, más adelante, aquí nosotros tenemos toda la simbología, la lógica simbólica, valga la redundancia, y eso lo vamos a tratar en otros vídeos. Cuídense.